Sean todos bienvenidos a el Foro Genios de la Transformación Digital, presentado por Forbes Colombia, Vitex y Mastercard, un espacio abierto por Forbes para resaltar lo que están haciendo las empresas nacionales e internacionales en materia de transformación digital, impulsados un poco por lo que ocurrió en el 2020 como consecuencia del coronavirus, pero también como una megatendencia que desde años anteriores, era preocupación de las grandes empresas del mundo. La invitación es para que se queden conectados con nosotros en los 3 días que durará este foro y para que si se pierden de algún contenido lo revivan a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia. Bueno, pues empecemos con la acción. En esta primera jornada del foro Genios de la Transformación Digital tenemos 4 paneles o 4 momentos bastante interesantes. En el primero de ellos, desde la propia Presidencia de la República, Víctor Muñoz, como la alta consejera María Lucía Villalba, nos van a hablar sobre lo que está pasando con las políticas en materia de transformación digital, y en ese mismo panel vamos a contar con el vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI y la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, así que va a ser un primer panel bastante sustancioso donde se van a delimitar los desafíos que tenemos que enfrentar en Colombia en materia de transformación digital. Posteriormente vamos a hablar ya de los primeros casos de éxito que vienen presentados por los vicepresidentes de transformación digital o los vicepresidentes digitales de Ecopetrol, ISA y Cemento Sargo. Finalmente vamos a cerrar con un par de presentaciones sobre lo que está pasando en materia de pagos y transformación digital por parte de Mastercard, y con Vitex vamos a hablar sobre toda la revolución que está ocurriendo en el comercio electrónico. Estamos listos para empezar. Les recordamos que durante 3 días tenemos para ustedes preparado una serie de contenido de valor que no se pueden perder y que si tal vez quieren revivirlo lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden también consultar toda la información de economía, empresas y negocios en nuestra página web www.forbes.co. Hola a todos los que se conectan a esta hora, bienvenidos a este primer panel de Hacia la Transformación Digital Colombia. ¿Cómo vamos? Sobre este primer foro sobre Genios de la Transformación Digital de Forbes Colombia. Con nosotros está Víctor Muñoz, él es director del Departamento Administrativo de Presidencia. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. María Camila, un cordial saludo. También estamos con María Lucía Villalba, ella es consejera de Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo especial para ti y para las personas que en este momento se conectan, y un saludo a mis compañeros de panel en esta mañana. También estamos con Santiago Pinzón, él es vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo, María Camila, Víctor, María Lucía, María Fernanda y a toda la audiencia. Un placer estar acompañándolos el día de hoy. Y también estamos con María Fernanda Quiñones, ella es directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Muchas gracias también por acompañarnos. A ti, María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que se conectan y para mis compañeros de panel también un saludo muy especial. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectan hasta ahora, nuestros invitados. Y un poco la idea de este espacio es charlar cuáles son los principales desafíos, tanto del sector privado, del sector público, de la transformación digital. Y quisiera comenzar con Víctor Muñoz, que nos cuente un poquito cómo está Colombia en materia de transformación digital, que nos cuente cómo está el panorama. Bueno, yo iniciaría mencionando lo siguiente, y es que en la medición del Government Index de 2019 de la OCDE, que es la última publicación que ha salido, Colombia aparece después de Corea y el Reino Unido como el tercer país dentro de los países OCDE que más esfuerzos se está haciendo en términos de transformación digital. Eso es muy importante porque nos mide a nosotros
las diferentes perspectivas de nosotros, cómo nos estamos moviendo como país, cómo estamos trabajando, cómo estamos avanzando en política pública, cómo estamos avanzando en proyectos, en interacción con el sector privado, y eso es un indicador que no es de nosotros como gobierno, esto es un indicador que es sacado CDE y es fundamental porque es un indicador pues, que realmente es transparente. Ahora, me voy a un tema y yo quisiera profundizar en todo lo que tiene que ver con la arquitectura jurídica. Y es en lo que nos hemos concentrado en estos últimos 3 años, es en lograr tener esas bases jurídicas, porque desafortunadamente, y cuando salga de la presidencia seguramente escribiré sobre cuáles son los obstáculos de la transformación digital, y yo creo que todos pasan por las oficinas jurídicas de las entidades. Y es el gran esfuerzo que se ha hecho fue lograr tener en el Plan Nacional de Desarrollo una ley que habilitaba esa transformación digital del sector público, tener artículos específicos que permitieron que entidades se fueran a la nube, de artículos 147 y 148, lograr sacar de la mano del sector privado documentos de política pública, documentos COMPES de transformación digital, inteligencia artificial, de comercio electrónico, de ciberseguridad, de talento, digamos que son todo ese arquetipo de política más todo el paquete jurídico. Entonces, mi mensaje es, Colombia avanzando bien, venimos con retos como obviamente todos los países. Los mayores retos se han venido presentando más en esos temas jurídicos de interoperabilidad, de intercambio de datos, datos abiertos y muchos de esos temas que parecieran estar resueltos y aún no lo están. Y en la fase de la implementación, pues hay una serie de políticas que van andando con los diferentes componentes que se definieron en la política pública. Entonces, vamos avanzando como país, vamos avanzando bien, tenemos retos, pero vamos en la vía correcta. Gracias. Y ahí precisamente quisiera preguntarle a María Lucía, bueno, obviamente como lo estamos viendo también en el sector privado y en el público, digamos la pandemia aceleró muchos procesos de transformación, pero digamos que el gobierno Duque ya venía avanzando, tenía algunos planes de transformación digital. ¿Cuál es el balance del gobierno Duque en impulsando la transformación digital? Bueno, María Camila, pues el Gobierno Nacional parte de esta premisa que la transformación digital es fundamental en esa agenda social y en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Económico para avanzar en inclusión social, en una sociedad más justa y equitativa y en la sostenibilidad ambiental. Y por eso, digamos, lo materializa de cara al ODS 9 en el Plan Nacional de Desarrollo, donde, digamos, plantea la necesidad de incorporar estas tecnologías en beneficio a la sociedad en torno a 7 componentes principales: el talento, la economía digital, la seguridad digital, la conectividad, la innovación, la co-creación y el gobierno digital. Y en estos 7 ejes es que el gobierno nacional ha venido concentrando sus esfuerzos en estos 3 años. Hoy podemos decir que hemos trabajado en identificar más de 450 proyectos de transformación digital en cerca de 100 entidades de orden nacional. Acá, digamos, se han, por supuesto, pues priorizado algunas iniciativas que se destacan o por la madurez misma del proyecto o por el impacto que tiene en el ciudadano de a pie. En materia de talento, digamos que a nivel nacional está sobrediagnosticado que tenemos un déficit en formación de talento digital y sin duda pues este es el pilar más importante en el proceso de transformación digital, no solo porque nos ayuda y apoya en ese cierre de brechas, sino porque es el vehículo que nos permite ser más competitivos y estar preparados en el uso de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. En esto, digamos que varias entidades de orden nacional, el Ministerio de Educación ha consolidado su ecosistema nacional de innovación y transformación digital. Y quisiera resaltar un par de iniciativas, una del SENA muy importante, la formación de 300.000 aprendices en habilidades para el desarrollo, de los cuales ya ha avanzado el 60% del cumplimiento, es decir, podemos decir que el país hoy en día cuenta con cerca de 180.000 aprendices formados en ciberseguridad, en Internet de las Cosas y en análisis de datos. En temas de inteligencia artificial, somos el primer país en América Latina que ha lanzado su marco ético, el cual permite, digamos, la implementación
de esta tecnología con estándares y usos éticos y responsables, y por supuesto que esto posiciona a Colombia como líder en la región. Tenemos un dashboard con el cual hemos venido haciendo seguimiento a los proyectos de inteligencia artificial. Esto le brinda a la ciudadanía transparencia sobre el uso de la inteligencia artificial por parte del Estado. Y en el observatorio de la OECD, Colombia ya cuenta con 29 iniciativas como número 1 en América Latina en implementación de inteligencia artificial y obviamente en cumplimiento de estos COMPES y estos instrumentos jurídicos que ha establecido. Este jueves justamente el presidente lanzará la misión de expertos de inteligencia artificial, el cual estará, digamos, concentrado en 2 ejes: educación y empleo para la cuarta revolución industrial, y va a dejar al país unas herramientas muy claras para avanzar en esta materia. Y quiero cerrar con un tema que ha sido central, y es el tema del emprendimiento, que en el 2020, digamos, fue actor principal. El COMPES 4011 trajo, digamos, herramientas y beneficios para la atención a emprendedores. Acá hubo unos apoyos y alivios a los emprendedores en el marco de la pandemia. Se lanzaron distintos productos financieros, líneas de crédito, crowdfunding, apoyo a fintech, que nos apoyaron en generar movilización de cerca de 800.000 millones de pesos. Y por supuesto, el fortalecimiento del ecosistema de innovación. Hoy en día tenemos a nivel nacional 14 sedes funcionando en materia de se emprende en el país, en el que no solo, digamos, tenemos oferta a emprendedores, sino mentoría, acceso a fondos de capital de riesgo, espacios de co-creación y por supuesto, pues eso nos ha permitido conectar los ecosistemas regionales. Entonces, digamos que no solo los instrumentos jurídicos, sino iniciativas y proyectos muy concretos que han permitido que el país avance en transformación digital. De acuerdo. Y ahí quisiera que empecemos a hablar de cómo está el sector privado, y esta pregunta va para Santiago Pinzón. ¿De qué manera la pandemia aceleró procesos de transformación digital y cómo están respondiendo las empresas ante los nuevos retos de transformación digital? ¿Y qué tendencias ve por ese lado? Bueno, no, pues es totalmente evidente que lo que estábamos pensando en transformación digital en muchas conversaciones en el 2018, 2019, la ANDI empezó en el 2016 a hablar de transformación digital al crear la vicepresidencia, tiene un viento de cola. Hace poco escribimos un artículo también para trabajar en equipo con IMD y hablamos de eso, cómo precisamente lo que está ocurriendo, gracias al trabajo en equipo con el sector público, lo que ha venido liderando María Lucía, Víctor, precisamente desde la consejería, y María Fernanda, que está acá también en el sector privado, pues demuestra que lo que veníamos tratando de anticipar se aceleró. El trabajo remoto, que aún falta reglamentar para efectos prácticos, la ley de emprendimiento, ya se ve en trabajo en casa, ya se ve otro momento del teletrabajo, no nos podemos quedar con esa versión del teletrabajo del siglo pasado, ya se ve en comercio electrónico, María Fernanda obviamente lo va a explicar con mucho más detalles, lo vemos en temas de trámites, carpeta ciudadana, muchas cosas. Entonces, el modelo de negocios tradicional se fue, eso se acabó, y todos los que están viendo acá este espacio se están dando cuenta que desde la pequeña, la mediana y la grande empresa se les llegó un escenario, un cambio de manera profunda. Nosotros en nuestra encuesta de transformación digital del 2019, que están mirando acá, decían que su negocio iba a ser digital en los siguientes 2 años. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar en febrero del 2020 y lo que iba a ocurrir en términos de aceleración. Por eso pues es tan importante ver que es para generar valor, es decir, tener más calidad de vida, nuevos productos y servicios, pero también lo que estaba mencionando antes es mejor productividad. Y seguramente en comercio electrónico tenemos enormes retos en logística y distribución y falta mucho en lo que puede ser en términos de interoperabilidad y conectividad, pero Colombia mejoró sustancialmente. Las pequeñas y medianas empresas tienen ahora unos canales mucho más distintos de lo que tenían antes. El mundo análogo, para efectos prácticos, ya es algo que no se añora, sino que para efectos de lo que puede ser el consumidor y el ciudadano quiere lo digital, quiere las soluciones, facturación electrónica, historia clínica electrónica, pagar impuestos, los recientes anuncios de, por ejemplo, del ICBF con el manejo de veto para los niños. O sea, hay un impacto social evidente, o vías terciarias también que se está manejando del DNP. En fin, hay muchos ejemplos y lo vemos desde la ANDI, que el tema es de cambiar la mentalidad porque la herramienta
se ve en la tecnología. Me imagino que hablaremos más de eso. Entonces, lo que vemos en tendencias es Go Green, Go Digital, y es cómo hacemos un mundo más sostenible, mucho más incluyente, mucho más regional, con más ecosistemas, pero también cómo mejoramos la calidad de vida con la transformación digital. De acuerdo, y ahí, precisamente ahí, Santiago le hizo la introducción a María Fernanda sobre esos retos que tiene el comercio electrónico. Efectivamente, ese ha sido uno de los principales canales por los cuales las empresas empezaron a buscar salidas, ¿no? En medio de la pandemia, en medio de las restricciones de movilidad. Entonces, ¿cómo cerró el comercio electrónico en 2020 y cómo le ha ido en este 2021? Bueno, mira, María Camila, para el año 2020, sin duda, como tú lo dices, el comercio electrónico fue un articulador de las situaciones que se encontraban en el juego, ¿no? Fue el canal a través del cual pudimos mantener abastecidas a las familias colombianas, pudimos además tener vigentes muchos de los flujos económicos que se vieron frustrados por el cierre del canal físico. Entonces, evidentemente, en el año 2020 se presenta un aumento tanto en retail como en servicios del comercio electrónico del 30% en niveles de venta, pero del 80% el número de transacciones. Y ese dato, el número de transacciones, es muy relevante porque además viene aparejado de un bajón importante en el ticket promedio, que nos indica que el comercio electrónico empieza como a irradiarse en la dinámica de los consumos cotidianos de las personas. Veníamos en 2019 con un comercio electrónico centrado en la punta de la pirámide, en categorías de bienes esencialmente suntuarios, e inicia con el tema de la pandemia a ser mucho más cotidiano, a ser un comercio que se da en las categorías que los colombianos consumen todos los días, y eso pues sin duda es positivo. En el 2021 hemos visto un crecimiento importante, sobre todo en la categoría de servicios, digamos que asociado un poco a la reactivación de la categoría de turismo, que era una, digamos, de las líderes de comercio electrónico desde casi el año 2016-2017. En el retail sí hemos visto, digamos, por el cierre del canal físico, un decrecimiento de cerca del 25% en las ventas de comercio electrónico, nuevamente muy asociadas a este balance que se da, digamos, entre ambos canales. Sin embargo, sí es importante destacar que frente al año 2019, el aumento en el sector del retail es del 158% más o menos. Entonces son unas cifras que sí nos indican que hay una migración importante al canal digital, pero que sin duda existen muchísimos retos que creo hablaremos más adelante de cara a hacer esa transición al canal digital algo sostenible, algo que realmente se arraigue y que supere la reactividad propia de la situación pues que estábamos viviendo en la pandemia. Entonces vimos sin duda un crecimiento muy relevante, un bajón en el ticket promedio. Te digo, en el 2019 estábamos cercanos a un ticket promedio en comercio electrónico de 180.000, 190.000 pesos. En este momento estamos en 109.000 pesos. Eso indica un cambio total en las dinámicas de consumo de las personas, pero todavía queda un camino por andar de cara a ser realmente algo muy arraigado en las operaciones de intercambio económico de los colombianos, pues a través de lo digital. De acuerdo, y ahí quisiera preguntarle a Víctor Muñoz, porque hemos venido hablando de cuáles han sido como de alguna manera cómo las empresas, digamos el gobierno también está trabajando en eso, pero el papel del Estado, ¿cuál es ahí para impulsar la transformación digital? Digamos, ha habido algunos avances, como lo decía ahorita Santiago, sobre impuestos, pago de impuestos más fáciles. Bueno, hay como varias entidades que están involucradas en la modernización del Estado. Entonces, ¿cuál es como ese papel del Estado y eso en qué va? ¿Cómo va y cómo va a cerrar el gobierno en ese sentido el otro año? Bueno, yo ahí quisiera retomar algo de lo que mencionaba María Lucía, y es frente al tema de los 7 grandes componentes que tiene la política pública de transformación digital, porque es que esos componentes son los que se han venido desarrollando para acelerar precisamente la transformación digital en el Estado. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el tema de gobierno digital, entonces en el tema de gobierno digital, y esto viene desde el gobierno anterior, se viene haciendo un esfuerzo de simplificación de trámites. Ese es posiblemente lo que el ciudadano más ve, eso es lo que el ciudadano más siente. Cuando un ciudadano dice, yo puedo generar mi certificado digital, bien sea de Procuraduría, de Contraloría, de pasado judicial, y lo puedo hacer simplemente ingresando desde una página web y descargarlo en un PDF sin tener que ir a hacer grandes filas, sin tener que ir a llevar documentos en físico, eso ayuda.
Ya hay otros procesos que son mucho más complejos, que los hemos hablado muchas veces con el sector privado, y es esa articulación de entre público y privado, y es cómo nosotros podemos ir habilitando transacciones. Y cuando hablo de transacciones es que los privados pueden hacer el proceso de carga de información para afiliación en riesgos laborales, en pensión y en salud, en una ventanilla única de manera digital y sin tener que anexar una serie de documentos. Y eso se pega con algo que es el decreto 620, que es el decreto de servicios ciudadanos digitales, y eso la carpeta ciudadana efectivamente es ese gran sitio que inclusive el concepto de carpeta ciudadana nació en el gobierno anterior, el concepto de servicios ciudadanos nació en el gobierno anterior. Lo que pasa es que el despliegue, como le he dicho, en lo jurídico desafortunadamente es más lento de lo que uno quisiera desde la perspectiva de innovación y emprendimiento. Entonces, el rol del Estado ha sido facilitar, el rol del Estado es transformarse. Uno no puede pretender tener una economía digital y ser un gobierno análogo. Uno no puede pretender que se hagan pagos digitales mientras uno tiene pagos en físico. ¿Y cómo lo hemos adaptado? Y aquí voy a dar algunas cifras. Si nosotros vemos en temas de pandemia, en lo que fue el pago de ingreso solidario, que es ayuda de más de 3 millones de hogares, estamos hablando que las bases de datos que se cruzaron, se creó un programa en 3 semanas, que antes había tomado más de 3 años hacerlo cuando se creó Familias en Acción. Entonces acá estamos hablando que se utilizaron las diferentes fuentes, se cruzaron bases de datos y se llegó al punto de pago a través de las plataformas fintech. Y en las plataformas fintech fue las que nos permitió a nosotros este despliegue. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el día sin IVA. El año pasado tuvimos los primeros 3 días sin IVA, que era una promesa que había hecho el presidente en campaña. Aquí las plataformas de comercio electrónico nos permitieron soportar transacciones incluso hasta el 300% de lo que se venía haciendo de manera tradicional. Que se presentan cifras virtuales, claro, todavía hace parte de la transformación digital que hay algunas de las empresas que tienen que realizar. Pero si no hubiéramos tenido el fortalecimiento que ya tenía el e-commerce, si no hubiéramos tenido lo que se tenía en fintech en términos de regulación, en términos de transformación, no hubiéramos podido avanzar. Lo mismo en teleconsultas. Nosotros llegamos a tener 90 millones de teleconsultas en 10 meses. Pues eso es una locura. Nosotros no pasábamos antes de 1 millón de teleconsultas al mes. O como pasamos en 600% en términos de educación virtual. Entonces, el gobierno lo que hace realmente es habilitar, transformarse también. Nos falta mucho, seguramente muchos dirán, sí, pero la DIAN todavía es lenta. Claro, por eso hay un proyecto de transformación de la DIAN, para que la DIAN en los próximos 10 años se convierta realmente en absolutamente digital. Pero la DIAN utiliza inteligencia artificial y utiliza analítica de datos para perseguir a los evasores. O el mismo expediente judicial en el sector justicia. Tenemos un crédito ya con el Banco Interamericano de Desarrollo de $250 millones para transformarlo. Y al final, talento. Hace poco teníamos un foro sobre talento, donde participaba gente de la CAF, Carlos Santizo, participaba Marushka, si no estoy mal, de Perú, de Ecuador, o participaba otras personas de América Latina, y el mensaje es: transformamos los procesos, transformamos la regulación, pero es muy importante avanzar en el talento. Si nosotros no avanzamos en el talento, difícilmente vamos a poder tener una transformación en todo el país. Entonces, esto es una combinación. A veces no todo va a la misma velocidad, pero digamos que vamos mejorando poco a poco y realmente, y por eso la OCDE nos reconoce como el tercer país dentro de los países de OCDE, que estamos haciendo esfuerzos en todas las aristas para poder avanzar con el país. De acuerdo, y ahí quisiera que hablemos de un tema que bueno, ustedes lo han mencionado, digamos, por los lados, y es el tema regulatorio, que eso, digamos, más allá de las discusiones de siempre de las plataformas de transporte y bueno, todo el tema, sí, digamos que hay unos retos en términos de cómo se mueven las reglas del juego al mismo tiempo que avanza la tecnología. Entonces, ahí quisiera preguntarle a María Lucía, pues primero, ¿cuáles cree que son las medidas que se pueden tomar en este momento para realmente impulsar una transformación digital en Colombia? Yo creo que en esto, digamos, en primer lugar, el gobierno ha trabajado en todo ese marco jurídico
para que la transformación digital se pueda dar tanto en el sector público como en el sector privado, y creo que uno de los principales retos consiste en continuar impulsando la transformación digital como elemento fundamental y clave en el avance de la agenda de desarrollo de los próximos años, en el cumplimiento de manera transversal de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Creo que, digamos, el gobierno ha dado pasos firmes en que esto no sea solo una política del gobierno de turno, sino que estas herramientas las ha dejado estipuladas en documentos COMPES que permiten al país tener una hoja de ruta para los próximos 5 y 10 años y garantizar que la transformación digital siga siendo prioridad. Creo que hay otros retos pues pendientes, obviamente, en materia de talento. Hay que seguir desarrollando programas de formación de colombianos para enfrentar todos esos desafíos que se vienen con la cuarta revolución industrial. En gobierno digital, seguir promoviendo el comercio electrónico, las transacciones digitales y el uso de medios de pagos, y por supuesto seguir en la ejecución de esos 450 proyectos de transformación digital de las entidades de orden nacional. Promover nuestros nuevos proyectos que busquen un gobierno cada vez más cercano al ciudadano, con sistemas que interoperen y que el fin último sea justamente facilitarle la vida al ciudadano y su interacción con el gobierno. Yo acá, digamos, quiero hacer énfasis en uno de ese en especial, y es el número 5, que hace referencia a lograr la igualdad entre géneros y a empoderar a todas las mujeres y las niñas. Yo creo que soy una convencida que las herramientas digitales pueden contribuir a la consecución de este objetivo de desarrollo sostenible, que la tecnología es sin duda una herramienta poderosísima en reducir las brechas de género, facilitan el acceso y la participación de las mujeres en la educación, en el comercio electrónico, en los negocios, pero vemos que todavía la participación de las mujeres es muy baja en los procesos de formación. Las mujeres que estudian carreras STEM en comparación con los hombres, pues tienen niveles todavía muy bajos, y el reto que tiene el país es formar e impulsar a más mujeres a ser parte de estos campos. No solo hay un reto en materia del cierre de la brecha de participación, sino en la brecha salarial. Hoy vemos que una mujer que se gradúa en STEM gana en promedio 40% menos que los hombres graduados, digamos, en estas materias, digamos, todo lo demás constante, y esto es un reto de toda la sociedad, no solo sector público, sino privado y sociedad civil, para poder avanzar en ese objetivo de desarrollo sostenible y para tener una real igualdad entre los géneros. Entonces creo que a grandes rasgos esos son los retos del gobierno nacional y de la sociedad como tal para tener una verdadera transformación digital. De acuerdo, y ahí le quisiera hacer esta pregunta a Santiago Pinzón para que lo hablemos desde el lado del sector privado. ¿Cuáles son los retos regulatorios o legislativos para seguir avanzando en un ecosistema digital, para que el país llegue mucho más lejos en términos de transformación digital? Esa pregunta es bien difícil, porque para efectos prácticos depende del sector donde estés. Vas a tener, como hemos analizado nosotros de la ANDI, la regulación como un habilitador o como una barrera. Entonces, al final del día, lo que uno quiere es un Estado ágil, es lo que se ha venido construyendo precisamente por tener antecedentes en términos de telecomunicaciones. Por ejemplo, la ley TIC fue un gran ejercicio para construir sobre lo construido. En ese tema, por ejemplo, está pendiente avanzar y ser líderes en la región en 5G. Eso debería ser algo crucial en términos de despliegue de infraestructura. Te doy un ejemplo local. Bogotá debería en el POT ser mucho más robusta y lograr construir una ciudad inteligente y hacer todo lo que corresponde a facilitar el despliegue de infraestructura. Es un tema regulatorio local. Entonces hay unos alcances nacionales, hay unos alcances locales o regionales. En el tema, por ejemplo, de IMD, estaba analizando ahorita mientras que estaban hablando, nos fue no tan bien en el IMD, en la legislación o en el marco regulatorio. Estamos en el puesto 56. Colombia mejoró, pero ahorita estamos en el puesto 56 de 63. Colombia mejoró a nivel global a ser el puesto 59. Ahí hay retos enormes. Ahí hay retos, por ejemplo, los que estabas mencionando de plataformas. Estamos hablando de otro tipo de capacidades para que sea un Estado que sea competitivo digitalmente, es el que crea valor a largo plazo, que facilita que las empresas, el gobierno y la sociedad
abrace la competitividad digital y para eso hay retos que pueden ser o muy casuísticos o de encadenamientos. Puede ser construir sobre lo que ya pasó en telemedicina, historia clínica electrónica, pero avanzar en Open Data, por ejemplo, facilitar el tema de salud. Puede ser también lo que importa en términos de lo que es y logística y distribución, e insisto, lo que María Fernanda conoce muy bien para comercio electrónico, que la gente piensa que es más las pasarelas de pago, pero es sobre todo un tema de stock y de logística y distribución, porque ya hemos superado temas de confianza o seguridad digital hasta cierto punto. Entonces, dependiendo de donde estemos parados, puede ser interesante. Y hay un indicador reciente que estaba mirando de la OECD, y es el que ellos llaman IREG, que es el que analiza el marco regulatorio. Y ahí sobre todo es el tema de eliminar una regulación. Si va a entrar una regulación, elimine otras dos. Y cómo eso a nivel de la OECD es tan retador. Colombia ahí no está bien, pero es un acumulado histórico, no es del gobierno Duque, sino es un acumulado histórico. Ahí está de manera muy oportuna trabajar más en los ámbitos regulatorios, que logren pasar de eso a la práctica, porque lo que necesitamos es más innovación y para eso que las pymes o las grandes o medianas empresas tengan capacidad de entrar en la cancha. Entonces, a nivel regulatorio, al final del día, ¿qué necesitamos? Regulación inteligente y desregulación inteligente. De acuerdo. Y ahí, María Fernanda, también quisiera saber cuál es la perspectiva de Cámara de Comercio Electrónico, porque también hace poco, precisamente en la reforma tributaria, hubo unos ajustes en los que, digamos, que le daban más posibilidades o había unos impuestos adicionales a algunos, digamos, productos que la gente compraba plataformas en el exterior, pero digamos que eso de alguna manera podría o no ayudar al comercio local. En general, ¿cuáles como los retos principales que tiene el comercio electrónico precisamente en esas reglas de juego? Yo creo que hemos tenido un avance importante sobre el entendimiento del comercio electrónico como una cadena de valor, como un articulador de muchísimas industrias que tienen que tener un vínculo entre sí para hacer posible el desarrollo del comercio electrónico, y eso, digamos, está sentado en el COMPES. El reto ahora es bajar el COMPES, que como cualquier política pública, pues obviamente tiene, digamos, una visual muy macro de cómo está funcionando la industria propiamente dicha, a una regulación que realmente haga efectivo esa movilización y ese desarrollo. Lo han dicho, digamos, los otros panelistas en sus intervenciones. Hay retos importantes en términos de conectividad, hay retos importantes en términos de inclusión financiera. Tenemos todavía un comercio electrónico que se paga casi en un 50% a través de efectivo, ¿cierto? Eso muestra, digamos, un rezago en inclusión, que es algo muy distinto a bancarización. Evidentemente sí tenemos una colocación de productos financieros importante en la población colombiana, pero el reto está en lograr una ruta de utilización de esos productos dentro de un ecosistema de pago. Yo creo que para un poco centrarme, porque en cada uno, digamos, de los eslabones hay unas brechas regulatorias y hay unos ajustes que hay que hacer para poder articular un comercio electrónico que vaya a un paso mucho más acelerado. Hay temas sobre el entendimiento de los modelos de negocio y las disrupciones que traen estos nuevos modelos de negocio que sí ameritan, digamos, un enfoque especial. Yo creo que en términos de protección al consumidor tenemos que apropiar un entendimiento más claro de cómo funcionan estas nuevas realidades, de cómo es la aproximación del consumidor al ambiente digital. Tenemos un estatuto del consumidor de 10 años o sea, es un estatuto que realmente es caduco para las realidades de consumo digital, que tiene figuras de protección que no necesariamente generan una verdadera protección y que sí pueden inhibir, porque como lo decía Santiago, la regulación puede ser o un impulsor o un inhibidor del desarrollo del comercio electrónico. Entonces yo pienso, y eso lo discutimos mucho en el momento del COMPES, que uno de los temas centrales o de los temas que más retos le imponen al regulador, tanto desde la perspectiva, digamos, de gobierno como desde la perspectiva del Congreso, es tener un adecuado entendimiento de las disrupciones que estos modelos de negocio traen para poderles dar seguridad jurídica y para que realmente puedan desplegarse en la economía nacional y generar todos los beneficios que tienen. Ahí creo que el tema del que tú, digamos, mencionabas en la pregunta del entendimiento de las plataformas digitales, pues no es inconexo con este tema del entendimiento del consumidor. Es una nueva forma de consumir, es una nueva forma, digamos, de preferir activar las dinámicas cotidianas de la vida, y si no entendemos desde la regulación claramente esto, va a haber una
protección hacia el consumidor que no necesariamente se acompase con sus necesidades. Entonces yo creo que ahí está en este momento el centro de la discusión, cómo vamos a lograr una adecuada apropiación desde el regulador de estos cambios para poder generar una protección del consumidor que sea coherente con esas nuevas preferencias. De acuerdo. Yo quería meter la cucharada ahí esto no es solo el Ejecutivo, hay muchos temas en el Congreso y que por eso es tan importante. Sí. Correcto, para reforzar lo que dice María Fernanda, porque hay mucho congresista y hay mucha necesidad de ayudar a tener más champions de este tema a nivel legislativo, porque a veces se piensa que es todo vía decreto o lo que tiene que hacer el Ejecutivo, pero hay unos serios problemas en términos de legislación que Colombia, como dice muy bien María Fernanda, necesitamos elegir muy bien los congresistas, porque la agenda de un país digital necesita de congresistas que estén asimilando esta conversación y no nos tenga todavía con la conversación del siglo XX tratando de tener tecnología siglo XXI. Y ahí cómo pueden, perdón, yo ahí les hago una pregunta. ¿Qué pueden hacer desde el sector privado y desde el Ejecutivo precisamente para impulsar ciertos cambios en el Congreso? Porque, bueno, por ejemplo, el proyecto de ley para las plataformas de transporte, para regular las plataformas de transporte se ha caído varias veces, ¿no? Y ha sido muy difícil que eso avance en el Congreso, mientras otros países de la región vecinos ya han logrado avanzar en temas de regulación. Entonces, ¿qué podrían hacer? Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta, y en esto es la independencia de poderes, y en eso pues hay que ser claro que una cosa es el Ejecutivo, otra cosa es el Legislativo. Lo segundo, nosotros como gobierno, inclusive el año pasado, trabajamos muy fuerte con el sector privado para un tema donde no había consenso, pero que sigo con la convicción que es fundamental avanzar, y es la regulación asociada a lo que son las prestaciones sociales para las personas que prestan servicios a través de plataformas. Y yo creo que eso ayudaría a darle de alguna manera un marco de regulación a lo que tiene que ver con economía digital. Cuando uno está mirando una innovación, y hablemos del caso de transporte, hoy estamos hablando de unos vehículos que prestan un servicio que la ley no permite que un vehículo privado preste, porque esa es la legislación colombiana, que no necesariamente es igual a la legislación ni de Estados Unidos ni de los otros países. Pero ¿qué pasa si nosotros hoy avanzamos en esa regulación y nos olvidamos de los vehículos autónomos, que muy pronto van a llegar, que son vehículos que no son manejados por conductor alguno y que hoy es la gran parte de la discusión y que tienen un esquema diferente? Entonces, digamos que ahí viene todo un concepto de zambos regulatorios que más adelante inclusive hablaremos del tema de regulación, pero aquí vienen unos temas y es, hay que regular, pero hay que regular de manera inteligente y no hay que sobreregular. Acá tenemos un ejemplo, es como hace muchos años tenía una resolución en la aeronáutica civil para poder manejar un dron casi que se tenía que ser piloto de avión. ¿Por qué? Porque alguien se anticipó en exceso a lo que era esta industria y se anticipó tanto que puso unas barreras que básicamente convirtió en inviable el manejo de drones de manera recreativa o de manera comercial. Entonces, el mensaje es, esto es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo donde debe participar Congreso, donde debe participar sector privado, el Ejecutivo, los foros y las discusiones son fundamentales, pero hay que tener cuidado de que no querer regular en exceso, porque a veces eso puede ser peor. De acuerdo. No sé si María Fernanda quería agregar algo más al respecto. Sí, primero las mujeres, primero María Fernanda. Yo creo que sí es necesario hacer un abordaje, digamos, muy consciente desde la perspectiva del entendimiento técnico. Es decir, yo creo que esto que mencionaba Santiago es algo que estamos viviendo un poco porque no se entiende adecuadamente cómo se están dando estos cambios y las características, digamos, que tienen estos diferentes modelos de negocios. Y eso es una situación propia de cualquier disrupción. Es decir, eso es un proceso que necesariamente tenemos que vivir, pero creo que debe haber suficiente conciencia de que estamos en él y explicar, digamos, un poco desde el sector privado de manera permanente cómo funcionan estos cambios y qué cosas y beneficios traen estos cambios, porque a veces por ejemplo, lo hemos visto con el tema de la pandemia y de cómo acelera la transformación digital, pues tener obviamente un interés en generar regulación. Lo vimos en el Congreso, tuvimos una explosión de proyectos de ley en torno al tema digital,
pero el interés pues tiene que estar aparejado de un conocimiento completo de cómo funciona eso, porque si no se puede dar lo que menciona Víctor, que es una sobreregulación sobre unas líneas que van a inhibir con seguridad lo que viene. Entonces yo creo que debe haber desde el sector privado pues un abordaje tanto hacia el gobierno nacional, con quien hemos tenido realmente una interlocución muy técnica a través de Víctor, pero hacia Congreso, un poco de explicar siempre y de estar muy atentos a poder trabajar en conjunto sobre cómo funcionan pues estos nuevos modelos, porque ese, digamos, yo creo que es el gran reto y el mayor temor, que se pueda regular sin un conocimiento técnico que se está hasta ahora teniendo, que se está hasta ahora apropiando, y lo que eso puede generar pues puede ser nefasto para la industria. Yo adicionaría, María Camila, y es muy sencillo, de manera muy concreta, esto, como lo dijo también María Fernanda, y creo que para ayudarles a todos, la transformación digital es un proceso, no es un proyecto. Entonces, esto implica que vamos allá de este gobierno. Ahorita está Víctor y está María Lucía, después no sabemos si sigue la consejería o no sigue la consejería, pero hay unos temas de Estado digital. ¿Qué va a pasar? Y por eso, para efectos prácticos, los congresistas y claramente la separación de poderes tienen que tener claro lo que es la gente, lo que es el propósito, lo que es la sostenibilidad, que hemos hablado ya de los ODS, y lo que es para efectos prácticos crear un nuevo modelo de desarrollo. Si eso no está en la agenda de los congresistas, y a nivel de cifras entre 2020 y 2021 hay más de 155 proyectos que hablan de tecnología, de todos los sabores y alcances. Eso es muy difícil cuando se toman decisiones que van a ser después reglamentadas, porque muchas van quedando cojas, es decir, una cosa dice la ley y otra cosa es lo que tiene que ser reglamentado. Entonces, la discusión es de ecosistema, cómo vamos a mejorar la competitividad digital como país, cómo es una Colombia país digital, cómo se desarrolla eso, y eso se construye con todos, porque uno puede haber abonado mucho en este gobierno y en buen momento y construyendo sobre los anteriores, pero podemos elegir mal y podemos tener malos congresistas y tenemos un mal presidente o presidenta y nos enreda el caminado de competitividad digital. Por eso tan valiosos estos espacios y el trabajo conjunto, donde sobre la mesa se pongan datos y se tomen decisiones con evidencia, y no por el afán populista o la demagogia de la coyuntura electoral. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado para no meternos en problemas como país. De acuerdo, y ahí, bueno, ya quisiera continuar que para ir cerrando, que hablemos de algunos casos de éxito, que cada uno nos vaya contando cómo ha visto ese avance en la transformación digital en cada una de sus áreas. Entonces ahí quisiera preguntarle a Víctor, ¿qué sectores han visto que se destacan en el desarrollo de la revolución digital 4.0? ¿Cómo va la cosa en Colombia en ese sentido? Bueno, lo primero es que yo creo, y como esto es un tema transversal, pues uno ve la evolución en todos los sectores. Entonces, me voy por el tema de cuando habla uno de sensórica. Entonces, nosotros ya estamos viendo cómo en los túneles, cómo en las vías, cómo en las diferentes ciudades, pues cada vez más se tiene IoT, que son estos dispositivos que precisamente nos permiten a nosotros captar información para procesar millones de datos y cada vez optimizar más. Ahí vemos un gran avance. Vemos cómo inclusive en el sector de la construcción se viene utilizando ya la tecnología BIM también para poder desde la fase de diseño poder tener todo lo que tiene que ver con sus componentes y realmente garantizar los tiempos de ejecución de los proyectos. Cuando vemos el mismo sector público, y aquí hay en ejemplos, hace pocos días mencionábamos el tema de vías terciarias con inteligencia artificial que trabaja el DNP, o Santiago mencionaba a Beto del ICBF para lo que tiene que ver con la asignación y búsqueda de mejores proponentes, o cuando nosotros hablamos, digamos que en temas asociados de dibujo de imágenes satelitales, cómo cada vez más nos permite a nosotros esto combinado con drones para poder hacer temas de agricultura de precisión. Entonces, digamos que hay una cantidad de tecnología que realmente está permeando todos los sectores. El sector de la salud posiblemente es de los que más ha avanzado. Veíamos cómo con imágenes de rayos X se puede hacer diagnósticos, o se puede hacer diagnósticos con inteligencia artificial de COVID. Entonces, digamos que todo esto que ha sucedido en pandemia, pues lo que ha hecho es acelerar la transformación digital, el uso de tecnología, la adopción de tecnología entre los diferentes procesos. Aún nos falta, digamos que aún nos falta mucho. Soy un convencido que el uso del efectivo todavía sigue siendo un gran obstáculo para avanzar en la transformación digital, que el tema de interoperabilidad todavía nos genera a nosotros retos, pero que vamos avanzando. Pronto empezaremos a ver también peajes electrónicos interoperables en el país, o seguiremos viendo una nueva generación, y bueno, con el pasaporte digital
del COVID, de pronto entrará en operación como los otros países, donde nos permitirá a nosotros tener acceso a temas de donde haya aglomeraciones o donde tengamos nosotros eventos masivos. Entonces, la transformación avanza y avanza en todos los sectores. Es muy importante entender que la transformación digital no es usar tecnología, y eso hay que tener una separación. La transformación digital parte de transformar un proceso, buscándolo hacer mucho más eficiente, con un gran sentido de usuario, de la experiencia de usuario. Y eso es fundamental porque muchos creen que transformación digital es ir a comprarse 3 servidores y ponerle o poner información en la nube o simplemente digitalizar unos documentos que se tenían en la oficina, ¿no? Un proceso, lo peor que le puede pasar a la transformación digital es coger un proceso análogo y digitalizar. Transformar un proceso parte de hacer el proceso diferente. Ya no necesariamente tengo que hacer los mismos 50 pasos. Ya puedo utilizar datos abiertos, puedo utilizar inteligencia artificial, puedo utilizar machine learning y puedo hacerlo en 2 pasos o 3 pasos simplemente por una nueva vía. Y eso es fundamental y ese es ese gran cambio. Pero yo creo que vamos avanzando en todas las industrias en el país. Cada vez se usa más tecnología, cada vez se transforman más los procesos y cada vez vemos los beneficios de cara al usuario. De acuerdo, y ahí le quisiera preguntar a María Lucía que pues ustedes le hacen el seguimiento precisamente a cómo vamos en transformación digital. ¿Cómo le ha ido al sector privado en ese avance, en los pasos de transformación digital? Yo creo que acá, como nosotros vemos al sector privado, es desde 2 ejes fundamentales. El primero es, digamos, todo ese avance que han tenido las empresas en el uso de estas nuevas tecnologías, incrementando eficiencia, productividad, ingresos y, por supuesto, el mejorar sus servicios a los clientes y brindar la mejor experiencia posible. Y por supuesto desde el gobierno nacional hemos entendido que necesitamos trabajar de la mano del sector privado, academia, sociedad civil para tener una verdadera sociedad digital. Y en esto, en los momentos más duros de la pandemia, por ejemplo, se implementaron iniciativas como el Consejo Digital. Este Consejo Digital está integrado por 31 empresas del sector privado, por gremios, y el objetivo era poder abordar de manera conjunta problemas que iban surgiendo en torno a la pandemia. Entonces, esta es simplemente una prueba de la necesidad de asociarse público-privado para conducir al fin máximo, que es el bienestar general. Aquí hay un tema clave y son las alianzas con cámaras de comercio, con los gremios empresariales, con las universidades e instituciones de educación superior, porque son ellos quienes nos han podido acompañar en el proceso de transformación digital de las MIPYMES. Hay un proyecto en específico que es Fábricas de Productividad de Colombia Productiva, que busca justamente que las empresas que hacen parte de los sectores de manufacturas, agroindustria y servicios mejoren la rentabilidad, mejoren la capacidad y su productividad. Y en esto las cámaras de comercio son aliados claves en las regiones porque conocen a sus empresas y porque digamos, nos apoyan en bajar esa metodología para poder atender a las empresas y digamos, lograr mejorar la productividad. Obviamente todo lo que hablábamos, creo que lo que se hablaba en el punto anterior en este desarrollo de políticas que ha producido el gobierno nacional es clave, la interlocución con el sector privado, porque esto nos garantiza que los documentos, digamos, están 100% ligados a las necesidades del mercado y que cumplen con principios de transparencia e inclusión. Y quiero resaltar una iniciativa que es público-privada, que es EdTech. Esto se desarrolló en el marco de la pandemia y fueron, digamos, empresas de tecnología, Cisco, Samsung, Telefónica, Microsoft, Tigo, que se logró beneficiar en temas de seguridad digital, de herramientas TIC, de programación, de ciencias de la computación a cerca de 1 millón de estudiantes, 20.000 docentes, 800 instituciones educativas y 26.000 padres y cuidadores. Entonces, por supuesto, cuando se trabaja en alianza, el bienestar final y la transformación digital se hace un proceso mucho más fácil en el tiempo. De acuerdo, y ahí le quisiera preguntar a Santiago Pinzón que nos cuente si las empresas de verdad están invirtiendo en nuevas tecnologías o en sus procesos de transformación digital y si hay algunos casos de éxito que nos quiera compartir para los que nos están siguiendo hasta ahora.
Pues sí, efectivamente, como dice María Lucía, y alegra ver que nuestros afiliados ayudaron tanto en EdTech, todos los que mencionó son afiliados nuestros, entonces hay que sacar pecho de cómo esta casa está ayudando desde la ANDI a ese tema. Cuña no pedida, pero hay que echarla. Y mencionar algunos ejemplos. Ustedes hicieron una muy buena compilación, esos genios de transformación digital, ISA, Ecopetrol, Carulla, si no estoy mal, BMW, Corona, en fin, cada uno con ahorros de miles de millones de pesos, por ejemplo, en ISA, con el tema de los drones, con el tema de blockchain, con el tema de supermercados inteligentes. Como decía Víctor, eso es lo interesante, cómo el sector privado genera nuevos productos y servicios que impactan, una vez más, diferentes capacidades. Ahí uno lo ve en las regiones y lo ve en las ciudades, y lo ve en las grandes y lo ve en las pequeñas. Eso lo ve desde el ciudadano que quiere comprar vía Instagram y que por la pandemia solamente tuvo vía Instagram o WhatsApp su canal, como otros que les tocó precisamente por el día sin IVA tener una nueva capacidad para poder atenderlo, y eso es un reto muy grande. Entonces yo creo que los diferentes sectores, salud, financiero, que una vez más, y insistir en ese mensaje, es competencia entre ecosistemas. Entonces uno está viendo que hay inversiones en cifras de más de 50.000 a 100.000 dólares promedio, más o menos en términos de lo que están invirtiendo, y bien clave esta palabra, invirtiendo, no gastando en tecnología. Bien lo decía Víctor, y es que no es comprar un ERP, un CRM, sino qué va a pasar con eso. Uno compra el mejor Mercedes-Benz, mejor BMW y lo deja parqueado. O pueden gallar un Renault 9 y lo pone a funcionar. Eso es otra forma de verlo. A lo que vamos es que la transformación digital implica liderazgo, cultura, talento, desregulación y regulación, pero sobre todo optimizar procesos, y tiene tecnología. Entonces, cuando uno ve esos ejemplos, ve que Colombia se está moviendo, que tiene una enorme oportunidad, y eso que está diciendo María Lucía me parece importantísimo mencionarlo, y es que ojalá fuera la sede Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, diferentes ciudades, de los nuevos unicornios, de los nuevos emprendimientos. Ya que le hemos apostado tan duro al emprendimiento en Colombia, ese debería ser, digamos, el reto para el siguiente gobierno y lo que sigue. ¿Qué vamos a hacer para que sea el mejor destino y se mantenga, más allá del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, los nuevos ecosistemas de emprendimiento? Ahí va a haber soluciones para comercio electrónico, para educación, para GovTech, que está creciendo tanto, para LOTech, que estamos hablando hace poco sobre cómo debería uno cambiar los procesos. Yo soy abogado, María Fernanda también, y eso de pasar a un expediente digital, lo que está en papel, pues no tiene ningún sentido. Debería tener cualquier cantidad de productos y servicios distintos para que la justicia sea mucho más eficiente. Si el 80% de los procesos ejecutivos son los que están acumulando por el sector financiero, pues ahí es donde tiene que cambiar el tema y no ser una congestión. Y te doy más ejemplos de los que quieras, pero temas, por ejemplo, de agro está creciendo y falta, pero es una oportunidad enorme. El tema de blockchain para también economía naranja está creciendo mucho, el ArtTech y lo que puede hacer uno de FTS, eso es maravilloso y tiene una oportunidad muy grande. Entonces, ejemplos está, el emprendimiento está creciendo y sobre todo las oportunidades del ecosistema en sus variedades. De acuerdo, y ahí le quisiera preguntar a María Fernanda precisamente, que ahí más o menos Santiago lo mencionó, es el tema de la infraestructura para el caso de comercio electrónico. ¿Cómo va Colombia en ese caso? Si, digamos, estamos en línea para seguir creciendo y precisamente posicionarnos como un centro donde podríamos impulsar muchísimo más el comercio electrónico. ¿Cómo están las cosas en Colombia? Bueno, mira, sin duda yo creo que hay un potencial. En Latinoamérica, Colombia presentó el quinto mejor índice en términos de logística, con un puntaje en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial de 2.94 puntos sobre 5, o sea, yo creo que ahí evidentemente hay un potencial, estamos por encima del promedio de Latinoamérica y del promedio también mundial. Entonces, evidentemente sí hay condiciones para que se pueda, digamos, dar un desarrollo importante. Como te decía, el comercio electrónico es un articulador de muchísimos eslabones y es fundamental entender que para que pueda por lo menos promoverse el comercio electrónico transfronterizo, que creo es una de las grandes cosas que nos trajo esta pandemia, el rompimiento de paradigma en relación con el tema de exportar y de cómo exportar, puede ser algo que pueda hacer una pequeña y mediana empresa y no está destinado pues a grandes empresarios, sino puede ser una inquietud que se despierte en
en emprendimientos que quieran desarrollar mercados de nicho. Creo que ahí hay un trabajo importante en detalle, digamos, frente al tema de calidad de infraestructura relacionada con el comercio y con el transporte. En esta línea de estos puntajes tenemos el puesto 72 dentro de 160 economías. Entonces, obviamente sí tenemos una brecha, obviamente sí hay todavía un rezago en articulación de todos los trámites que suponen una logística, digamos, mucho más fluida, una madurez del sistema logístico que incluye temas aduaneros, que incluye temas de interoperabilidad entre los diferentes operadores que representan, digamos, esta línea de la cadena de valor, pero pues por supuesto que hay oportunidad. Y eso lo hemos venido trabajando con gobierno nacional, hemos venido hablando obviamente con la DIAN, articulando, por ejemplo, este tema que ha sido un avance muy relevante que hemos dado, porque que haya, digamos, un ambiente propicio para el desarrollo del comercio electrónico no solamente depende de este tema de abastecimiento y logística, sino depende, por ejemplo, de cosas como las habilitaciones cambiarias que se deben hacer para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo. Eso también se ha venido trabajando con el Banco de la República y se ha venido avanzando de una manera muy importante. Entonces, yo creo que en la articulación y en el impulso de cada uno de esos eslabones estamos caminando hacia la generación de variables muy favorables para que pueda desarrollarse el comercio electrónico, pero por supuesto pues que tiene un proceso, ¿no? Como lo hemos hablado acá, eso implica necesariamente el rompimiento de muchos paradigmas en muchas perspectivas, en la perspectiva empresarial, que creo que fue un avance muy relevante que dio la pandemia, como lo decía, pero por supuesto en las regulatorias que le pegan a cada uno de esos procesos que el emprendedor va a activar para lograr materializar una transacción digital. De acuerdo, y ahí, bueno, ya para ir cerrando, porque definitivamente nos podemos quedar aquí hablando de este tema de transformación digital varias horas, pero quisiera preguntarle a Víctor Muñoz, bueno, en línea con lo que veníamos diciendo, lo que mencionó incluso Santiago, de cómo Colombia podría posicionarse en un país importante en la región para impulsar la innovación. También hay ejemplos interesantes de lo que está pasando en Medellín, por ejemplo, con el Valle del Software, el Centro de la Cuarta Revolución. Bueno, ¿cómo podríamos impulsar y cuáles son como los retos en regulación para que Colombia sea un lugar interesante para impulsar la innovación? Como bien mencionaba Santiago y como se ha dicho cuando uno quiere apalancar innovación, no necesariamente es suficiente tener el talento, no es suficiente tener el ecosistema, es decir, ni las empresas ni los retos, el tema regulatorio es clave. Y cuando hablamos del tema regulatorio, yo aquí sí quiero pues hacerle un reconocimiento a Ignacio Gaitán, que era el presidente Impulsa hasta hace algunas semanas, porque en la ley de emprendimiento, de la manera de Impulsa y obviamente pues por iniciativa también de la Consejería de Transformación Digital, se incluyó un componente asociado a los sandbox regulatorios. ¿Y qué es un sandbox regulatorio? Es lo que le permite al regulador que se prueben tecnologías de la mano de él para que las empresas de alguna manera puedan ir ingresando al mercado, pero también el regulador puede ir aprendiendo el uso de estas tecnologías y así la regulación que se expida sea inteligente. Solo por dar un ejemplo, el tema cripto es un tema sobre el que se han tenido muchas discusiones, si se permite, si es legal, si no es legal, cómo funciona, cómo se regula. En la superintendencia financiera, que es posiblemente la superintendencia de más avanzada que tenemos en el país en el uso en el tema del sandbox, la superintendencia financiera ya sacó hace más de un año el sandbox regulatorio para básicamente cash in, cash out en operaciones asociadas al uso de blockchain y pues, básicamente al uso de criptoactivos. Entonces, dicho de esta manera, ese tipo de regulación que se construye de la mano de la innovación y del emprendimiento es la vía para que uno tenga una regulación inteligente. De la misma manera, la CRC ya también sacó su sandbox regulatorio para 5G, lo cual es fundamental porque 5G no es más velocidad. 5G realmente, claramente es más velocidad, pero realmente lo que busco en 5G uno es disminuir la latencia para poder tener temas asociados a operaciones remotas en términos de salud, y eso implica unos temas regulatorios impresionantes, porque ya es cómo vas a hacer una cirugía de manera remota, entonces como en todos los temas de responsabilidad, como en todos los temas, digamos, que están alrededor de estos componentes. La Superintendencia de Industria y Comercio ya también dio un paso gigantesco en términos de cómo avanzar en términos de datos e inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando falla un procedimiento? ¿Quién falló? La prestación de servicio, falló el algoritmo,
falló el que construyó el algoritmo, falló el que alimentó los datos, que utilizó el algoritmo para tomar la decisión. Digamos que cada vez empiezan a aparecer unos componentes que son un poco más complejos y es importante que esa regulación se haga de manera inteligente. Y esto lo que permite es que lleguen empresas para que prueben sus tecnologías, para que prueben sus hipótesis de valor y así las desarrollen. Solo ya para cerrar, para mencionar el caso de la superfinanciera. Con la apertura de este sandbox, cerca de 19 compañías, bancos con aliados o empresas vigiladas con aliados están haciendo sus pruebas. Eso lo que nos ha permitido es que llegue nueva inversión, que llegue nueva tecnología, que lleguen nuevas alianzas y que eso permita desarrollar y activar el ecosistema. De acuerdo, y bueno, ya para cerrar, quisiera que cada uno deje un mensaje muy corto de los retos y de lo que significa la transformación digital en Colombia y bueno, un poco en resumen de lo que hemos hablado. ¿Cuál es el mensaje más importante que ustedes quieren dejar de esta conversación? Si quieres, Santiago, podemos empezar. Pues que esto es un tema de maratón. La transformación digital es competitividad. Esto toma tiempo, esto no es de un momento a otro. Yo sé que hemos hablado en muchos espacios sobre Estonia. Estonia duró 27 años para llegar a lo que es hoy. Colombia aceleró significativamente en este gobierno, pero falta. El vaso está medio lleno y por eso es un trabajo de ecosistemas. Y lo que estamos haciendo acá con estos espacios y otros es lograr mantener en la agenda la transformación digital para que sea una manera de pensar y de operar mentalmente de manera permanente. Si eso no lo aprovechamos, ese viento de cola que pasó ahorita entre 2020 y 2021, baja en la agenda y se vuelve un tema de solamente el Ministerio de TIC conectando o un pedacito de alguno de los proyectos que son muy importantes, vamos a perder mucho. Lo que se hizo en este trabajo en equipo, desde el Consejo Gremial Digital, los que están acá, es lo que logremos cambiar la mentalidad y mantengamos el liderazgo y consolidar la transformación digital. Para mí eso es lo más importante, para tener una mejor oportunidad de calidad de vida y sobre todo la productividad que es tan importante para el desarrollo del país. María Lucía, ¿cuál es tu mensaje? Yo creo que acá nos toca entre todos continuar impulsando la transformación digital del país y obviamente de manera transversal para el logro de esa agenda social que tenemos 5 y 10 años, y quiero resaltar en que es una oportunidad clave para lograr esos cierres de brechas y lograr esa igualdad de género. Acá hay una oportunidad única y creo que no la podemos dejar pasar. De acuerdo. Y María Fernanda, ¿qué opinas? Bueno, mira, yo diría que esta experiencia de la pandemia nos dejó un mensaje claro y es que el comercio electrónico no es postergable, no es algo que vaya después del canal físico, sino que debe desarrollarse como paralelamente, que además es algo que trasciende en términos de conectividad los indicadores de desarrollo económico. Realmente el comercio electrónico lo que le entrega al país es competitividad en todas sus líneas. Entonces eso es un poco el mensaje que yo dejaría. El abordaje hacia el comercio electrónico va mucho más allá de si nos sirve o no nos sirve para hacer conectividad. Nos sirve, por supuesto, pero lo que le entrega al país es desarrollo económico. Y para la pequeña y mediana empresa que se está pensando si inicia o no se inicia en el canal digital, el mensaje es: el canal digital es ahora. De acuerdo. Y bueno, Víctor, cierras con broche de oro tu mensaje. Mi mensaje es que la transformación digital no es una opción, es mandatoria. El mundo viene cambiando y todos, tanto gobierno como sector privado, debemos transformarnos. Hacer énfasis en el mensaje de María Lucía es: esto es una oportunidad para cerrar esa brecha de género que existe y eso es una oportunidad que no podemos perder. Pero también otro que es muy importante, y es que los países en vía de desarrollo hemos perdido las 3 revoluciones industriales anteriores. La 4ª revolución es una revolución donde nosotros, gracias a la virtualidad, gracias al acceso a la tecnología que hoy se tiene, tenemos la oportunidad de montarnos, como ya lo hemos venido haciendo, y por eso ya Colombia tiene un unicornio y hay otro colombiano que fundó un unicornio en Brasil, y es cómo tenemos la oportunidad nosotros realmente de crecer y llegar a esos niveles de crecimiento del 7, del 8% apalancados en tecnología. No perdernos esa oportunidad de llevar beneficio a la sociedad, porque al final del día de eso se trata todo esto. Cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de los servicios, a partir de la tecnología, a partir de lo que estamos haciendo día a día. Gracias a todos los que siguieron conectados hasta ahora en el Foro de Genios de Transformación Digital de Forbes Colombia. Los invitamos a que sigan conectados y si se perdió algo de este foro lo puede revivir en nuestro canal de YouTube en Forbes Colombia.